bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Marineros al Día. Hoy vamos a estar en formato de noticiero, en formato como los he estado acostumbrando durante estas últimas semanas al formato de noticiero semanal de Marineros al Día. Su servidor Miguel Riera, hoy tenemos nuevo layout en el podcast, algunos cambios de cara a lo que va a ser el comienzo del sprint training, de cara a lo que va a estar siendo el comienzo del béisbol en los Estados Unidos. Ya quedan escasos días, escasas semanas para lo que va a ser el comienzo de los entrenamientos de primavera y, por supuesto, empezar también a ver lo que va a ser el Clásico Mundial de Béisbol. Hay que hablar también del Clásico Mundial de Béisbol aquí en Marineros al Día. ¿Por qué? Porque varios de los jugadores de la organización han sido convocados para disputar el Clásico Mundial de Béisbol. Desde los Marineros de Seattle, varios jugadores van a estar representando al equipo y eso también nos llena de orgullo porque es parte de lo que es la organización, de lo que ha estado haciendo, todos los esfuerzos por tener el mejor roster posible dentro de la organización de los Marineros de Seattle. Pues bueno, mi gente, vamos a comenzar con los temas que hemos elegido para el día de hoy. Sabemos que no podemos hablar de todo aunque quisiéramos, así que vamos a centrarnos en lo que fue la noticia más importante de los últimos días en cuanto a los Marineros de Seattle, y es la llegada de Brendan Donovan al equipo de los Marineros de Seattle. Como sabemos, a cambio de la llegada de este jugador de unas características bien particulares, como le gusta a la organización, un jugador que puede cubrir múltiples posiciones, principalmente ha jugado en la segunda base, pero puede hacer un buen trabajo en cualquiera de las posiciones del infield, incluso como outfielder también ha sido utilizado. Brendan Donovan llegó a cambio de un acuerdo con 3 organizaciones de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle, por supuesto, que pusieron sobre la mesa el prospecto y ya Grandes Ligas, porque estuvo prácticamente la mitad de la temporada pasada con el equipo, Ben Williamson, a quien la organización y nosotros desde aquí, desde Marineros al Día, le deseamos todo el éxito del mundo. Él no llegó como tal a los Cardenales de San Luis, de donde provenía Brendan Donovan, sino que llegó a los Tampa Bay Rays, que fueron parte de esta negociación. Los Cardenales hicieron también de los servicios de otro prospecto de los Tampa Bay Rays, un pick de la selección de draft, y recibieron a cambio los Cardenales de San Luis a Jurrangelo Cisnetz, el pitcher curazoleño, lanzador ambidiestro de las Grandes Ligas, que ha causado sensación por la particularidad de que puede lanzar a las 2 manos, y también se hicieron de los servicios de Ty Pitt. Estos dos han sido prospectos durante los últimos meses, quizás las últimas 2 temporadas, parte del top 30 de prospectos de lo que es esa vasta granja de los Marineros de Seattle. Son jugadores que da dolor realmente verlos ir, a Ben Williamson, a Ty Pitt, a Jurrangelo Cisnetz, pero que sin duda son parte de una negociación necesaria para traer a un jugador ya consolidado al equipo de los Marineros de Seattle. Brendan Donovan llega a Seattle con miras a jugar la tercera base. Tercera base que era una duda de quién la iba a cubrir, si se le iba a quedar Cole Emerson, que apenas va a disputar sus primeros juegos en las Grandes Ligas, si es que hace el equipo para el Opening Day, o iba a repetir en este intento de tener a un tercera base ya consolidado y con experiencia en las Grandes Ligas, a Ben Williamson. Ben Williamson no convenció, esa es la realidad. Defensivamente dejó grandes joyas defensivas. Ustedes pueden ver en los videos, incluso en mis redes sociales, en @MiguelRieraR o en las redes de Marineros al Día, usted puede ver que estuvimos haciendo grandes capturas de jugadas que hizo Ben Williamson, porque defensivamente tiene el potencial de un guante de oro. Y yo tuve la oportunidad
de verlo varias veces jugar con el equipo de AAA de la organización, con los Tacoma Rainiers, y tenía también buena cuota ofensiva. Lamentablemente no pudo llevarla a la gran carpa y el equipo decidió traerse a Brendan Donovan. Fíjense, dentro de las cosas que veíamos con la llegada de Brendan Donovan es que tal vez es de esos jugadores subestimados y esos jugadores que no se habla mucho a lo largo de su carrera. Pero decía Jeff Passan, este famoso periodista que siempre está sobre la noticia, que es uno de los voceros de MLB, que en los últimos 3 años hay un jugador A y un jugador B. El jugador A tiene 366 juegos, ha bateado para 282 con 351 de OBP y 420 de OPS, con 117 de WRC Plus y 7.5 de WAR. El jugador B, en 355 juegos, tiene un averaje de 291 con 333 de OBP y 445 de OPS, con 116 WRC Plus y 8 de WAR. El jugador A es Brendan Donovan. El jugador B es Bo Bichette. Bo Bichette, que acaba de firmar un acuerdo multianual multimillonario con los Mets de Nueva York, pero que tiene números muy parecidos a Brendan Donovan. Es increíble lo parecido de las estadísticas de estos dos jugadores, a pesar de la diferencia de precios entre uno y otro. Uno acaba de firmar un contrato multianual, va a jugar la tercera base para los Metropolitanos, y Brendan Donovan, que todavía tiene un año de control, cuesta 5 punto y algo millones su contrato, llega a los Mets de Nueva York como le gusta a la organización de los Mets de Nueva York. Un cambio de jugadores, no costó tanto, no va a costar tanto su ficha. Pueden hacerle una extensión si empieza a rendir esta temporada y va a ser un jugador de muy buenas características a un precio muy bajo. Saludo al prospecto Jorge Bautista, que se conecta en este momento. Un saludo, Jorge, para ti. Avísame en qué liga estás asignado. Todavía no sé si vas a ir a la Rookie en la Dominican Summer League, si vas a ir a la Rookie en la Arizona Complex, si vas a estar con los Everett Aquasox o si eso se va a saber después del Sprint Training. Pero avísame apenas lo sepas. Por ahí también me comuniqué con nuestro amigo lanzador Jonathan Díaz, quien me dijo que, bueno, que se mantiene con la organización de los Marineros de Seattle hasta ahora. Por ahora, una de las bajas más sensibles dentro de la organización, aunque no era parte del equipo de Grandes Ligas, es Zamak Taylor, quien fue puesto en asignación y designado al equipo AAA y firmó un contrato de ligas menores con los Chicago White Sox, creo. Por ahí vi la firma, discúlpeme que no tenga el dato exacto con quién se fue Zamak Taylor, pero el mejor de los éxitos para él porque lo merece. Y el mejor de los éxitos para Jurangelo, para Ben Williamson, porque realmente merecen, al igual que pasó con Suarin Lao, merecen la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas. Y si no la tenían dentro de la organización de los Marineros de Seattle, esos jugadores para mí ya están para ser jugadores de Grandes Ligas, si no en esta temporada, en la próxima, por lo menos el caso de Jurangelo. Y de Suarin, pues miren, Suarin lo más seguro va a ser parte de la rotación de bullpen de los Nacionales de Washington. Ben Williamson va a ser parte del roster de los Tampa Bay Rays. Recordemos que ahí va a tener un hueso duro de roer, pero tal vez es pensando en un posible cambio de no poder contener a Junior Caminero. Se están anticipando con qué va a pasar ahí. Ahí me pone Jorge que me lo dice al privado. Bueno, Jorge, yo voy a estar muy pendiente. He estado muy pendiente ahí de todo lo que han estado publicando, de los que tienen invitación al entrenamiento, que son parte del no roster. Todo lo que está pasando, he estado ahí al pendiente y por supuesto a ti te vamos a seguir haciendo seguimiento porque eres de las grandes promesas de la organización. ¿Qué más? Bueno, el segundo tema es Marineros que están en el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer se anunciaron quiénes son los jugadores o los rosters de cada una de las selecciones
de los países que van a estar participando en el Clásico Mundial de Béisbol. Todos esos países, los que conforman el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D, fueron anunciados sus roster de 30 jugadores para disputar la primera ronda, la ronda de grupo para el Clásico Mundial de Béisbol. Yo ayer estuve conversando con algunos amigos, estuve con Freddy de Se Habla Pelota, estuve con Mafra, estuve con Domingo, estuve con Joe, hablando de los distintos grupos, y estuve también un rato en un live aparte hablando específicamente del roster de Venezuela. Pero aquí en el Clásico Mundial de Béisbol lo que nos compete hablar es de los jugadores que van a estar representando a sus distintos países y pertenecen a la organización de los Marineros de Seattle. Fíjense, de los jugadores de ligas menores de la organización, tenemos que el que más llama la atención es Michael Arroyo, que fue convocado por Colombia. Recordemos que Michael ya ha tenido actuaciones con la selección de Colombia, donde se ha visto muy bien Michael jugando como bateador designado, como segunda base, como shortstop. Es un jugador que aporta mucho a esa selección de Colombia, pendiente con Michael Arroyo. Charlie Bailinson, el pitcher, va a estar representando a Israel. Pedro da Costa Lemos va a estar representando a Brasil. Dan Dunning va a estar con Corea del Sur. Adiel Mendoza va a estar con Panamá. Dylan Wilson va a estar con Países Bajos. Y Guillermo Zúñiga va a estar también con Colombia. Esos son los jugadores de la organización que pertenecen a estructuras de ligas menores de la organización de los Marineros de Seattle. Y en cuanto a los jugadores de grandes ligas que van a estar representando a los países en el Clásico Mundial de Béisbol, tenemos a Guy Spader, el lanzador zurdo que va a estar con Estados Unidos, Carl Riley con Estados Unidos, Andrés Muñoz y Randy Arozarena con México. Bueno, ya habíamos hablado de Dan Dunning. Julio Rodríguez con República Dominicana, Eduardo Bazardo con Venezuela, Josh Naylor con Canadá, Dominic Canzone y Mal Mastroboni con Italia. Y bueno, esos son los jugadores que van a estar representando a la organización, que son parte del roster de 40 o el roster de grandes ligas. Mucha participación de jugadores de la organización de los Marineros de Seattle, una organización que tal vez mediáticamente no hace muchos alaridos, no está en las primeras planas, no mucha gente le pone el foco. Pero mi gente, los Marineros de Seattle tienen una estructura que se me parece mucho a la época de los años dorados de mediados de los 90, principios de los 2000, y podemos estar en esta época del 2025 al 2030 viendo años muy importantes de la organización de los Marineros de Seattle. Que si bien, y hay que decirlo, es la única organización de los 30 equipos que hoy hacen vida en el campeonato de la MLB que no ha disputado una serie mundial, pero que está haciendo todo lo necesario desde su estructura, desde su filosofía, desde su ADN para lograr ese objetivo. Creo yo que ese es el objetivo principal que tiene la organización y hacia allá están apuntando, y vemos en ejemplos como este, con la cantidad de jugadores que van a representar en el Clásico Mundial de Béisbol, el potencial, el oro que tiene el equipo de los Marineros de Seattle en sus filas. Bueno, podemos hacer un resumen ya a estas alturas, donde falta prácticamente una semana para que se empiecen a reportar los jugadores a los entrenamientos de primavera, y donde se dio el último cambio o el último movimiento del cual anticipaba Jerry Dipoto que iba a ser la organización de los Marineros de Seattle, que fue la llegada de Brendan Donovan. ¿Cómo quedó el balance de jugadores que llegaron y se fueron de la organización de los Marineros de Seattle? Hay que hablar un poco de cómo quedó ese balance, cómo lo vemos, si sienten que quedó a favor, en contra. Lo primero que tenemos que decir es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 firmas más llamativas que están rankeando el top de agencia libre de esta agencia libre 2026. Ponen a Kyle Tucker como el top número 1, Dylan Cease como 2, Alex Bregman como 3, Cody Bellinger como 4,
Pete Alonso como 5, Kyle Schwarber como 6, Ranger Suárez como 7, Bo Bichette como 8, Framber Valdez como 9 y a Josh Naylor lo ponen como 10. Un movimiento que se dio empezando la agencia libre y que quedó en el top 10 por el momento de movimientos en la agencia libre. Yo no creo que vaya a haber un movimiento que supere estos. Creo que eran los jugadores más cotizados dentro de la agencia libre. Creo que algunos fueron sobrepagados, si me preguntan a mí. Creo que Dylan Cease y Kate Tucker fueron sobrepagados, igual a Alex Bregman. Pero así se movió el mercado y creo que los Marineros de Seattle hicieron un muy buen movimiento haciéndose de los servicios de Josh Naylor. No hicimos grandes movimientos en el picheo, aunque sí sabemos que llega algunos pitchers como los que estábamos hablando de Ortiz, del lanzador de los Nacionales de Washington, que también llegó a las filas. Lamentablemente se van Ben Williamson, se va Jurrangelo Cisnetz, se va Tai Peete, se va Sam McTaylor de la organización, se va Tyler Saucedo, se va Jason Coward, que han sido de los movimientos más importantes que hemos visto irse. Yo creo que podemos resumir la llegada y salida de jugadores de la siguiente manera. Josh Naylor, que fue la gran firma del equipo de los Marineros de Seattle. José Ferrer, el lanzador que les comentaba, que llega a hacer ese balance dentro del bullpen que siento que hacía falta. Andrew Kirchner, Rob Reiniger y Brendan Donovan son las adquisiciones más importantes del equipo en esta agencia libre. Y se van Jorge Polanco, Eugenio Suárez, Caleb Ferguson, Mitch Garver, Harry Ford, Ben Williamson, Jurrangelo Cisnetz y Tai Peete. Dentro de los que estamos hablando, yo creo que el que a mí me parece que fue más doloroso ver ir y no ver regresar a la organización es Jorge Polanco. Creo que la movida de Brendan Donovan contra el poder traer de regreso a Eugenio Suárez responde todo hacia dónde está apuntando el equipo de los Marineros de Seattle. Dejas ir a un hombre que dio 49 jonrones en la temporada pasada, pero esos 49 no los dio en el T-Mobile Park. Tuvo un muy mal desempeño Eugenio Suárez en la segunda mitad de temporada. Creo que si bien hay que hablar de esos 49 jonrones, hay que ser muy claros de que no fueron dados en el parque de los Marineros de Seattle. 15 millones contra 5 millones que te vale Brendan Donovan habla muy claro del dónde quiere poner el dinero el equipo de los Marineros de Seattle. Seguir desarrollando prospectos, seguir firmando prospectos que estén muy bien rankeados en el draft, en las firmas internacionales y seguir tomando piezas de cambio. Miren, con lo que pasó con Tarik Skubal y Framber Valdez, donde Framber Valdez va a valer 38 millones por año y Tarik Skubal a duras penas logró ganar un caso de arbitraje para quedarse casi 5 millones por debajo o más de Framber Valdez, creo que ponen los días contados para Tarik Skubal en Detroit. Entonces ese podría ser un pitcher que esté buscando los Marineros de Seattle. Tiene prospectos con que pagarlos. Por supuesto, esos prospectos nos van a doler. Creo que también empezamos ya a no tener de sobra. Pero fíjense que de todos los prospectos que se han dado a cambio, creo que el único prospecto del top 10 de la organización que se ha entregado es Jurrangelo Cisnetz. Y es un prospecto que, si bien lanzaba a las dos manos, esta temporada ya se había dicho que iba a ser trabajado como pitcher derecho por la poca efectividad que tuvo como lanzador zurdo en la temporada pasada en ligas menores. Entonces hay que ser claros en esto, hay que ser ecuánimes, sensatos y saber hacia dónde está apuntando el equipo. Yo creo que la ausencia más fuerte que vamos a tener es la ausencia de Jorge Polanco. Vamos a ver qué pueden hacer los que estén cubriendo la segunda base para compensarlo. Cole Young, el mismo Leo Rivas, Cole Emerson. Vamos a ver qué pueden aportar
para subir esos números. Yo creo que la ausencia de Dylan Moore no la vamos a sentir. Creo que hay jugadores que llegan que tienen peso de sobra para poder hacer el trabajo que estaba haciendo Dylan Moore, que ya no estaba rindiendo como esperábamos. Creo que Mitch Garver no vamos a sentir su ausencia. Creo que llegaron muy buenos receptores, incluso con Johnny Pereda, el venezolano, que no lo nombré entre las adquisiciones que tuvimos. No nombré tampoco a Ortiz en ese resumen, pero sabemos que llegaron a la organización y que podrían estarse ganando un puesto dentro del roster. Homenaje a las ligas negras con los Seattle Steelheads. Dentro de Seattle, antes de que existieran los Seattle Pilots, o no sé si contemporáneos, pero antes de que existieran los Marineros de Seattle, existió un equipo de ligas negras que causaba sensación dentro de el área de Seattle, y eran los Steelheads Seattle. Era un equipo de ligas negras. Todos sabemos que hasta finales de los años 60, luego de que Jackie Robinson rompió o fue el primer pelotero de raza negra en jugar en las grandes ligas, vino todo un auge que permitió el que hoy podamos estar reconociendo leyendas dentro del mejor béisbol del mundo, como King Griffey Jr., como Alvin Davis, como el mismo Julio Rodríguez, que no podrían existir. No podría existir un Randy Arozarena, un Víctor Robles, un Eduard Bazardo, si no hubiese existido esos luchadores, esos hombres que se ganaron el respeto y se ganaron el derecho de poder participar en el mejor béisbol del mundo. Los Seattle Mariners han tomado la decisión de todos los domingos que se juega en casa honrar a los Steelheads con un uniforme temático parecido al que usaban ese equipo de ligas negras todos los domingos que se juega en casa en el T-Mobile Park. Yo por ahí en las redes di la noticia, puse las imágenes de cómo se va a ver el uniforme. Le decimos adiós al equipo, al uniforme crema con azul eléctrico que usaban los domingos con toques dorados en casa. Va a ser sustituido por este uniforme, por lo menos esta temporada del 50 aniversario. A mí me parece una decisión muy acertada, muy loable, porque realmente el equipo de los Marineros de Seattle ha tenido una gran participación de jugadores de raza negra que han hecho parte de lo que hoy es la franquicia. Por aquí se me escapó un comentario que estaban diciendo. Barry Bond pone Domingo Mijares. Sí, Barry Bond, que si bien no jugó con los Marineros de Seattle, es otro de esos grandes jugadores, quizás el más grande que ha pisado un diamante, y que existieron gracias a que llegó Jackie Robinson a romper esas barreras raciales que existían en el béisbol. Mi gente, eso estamos hablando de 1960, eso no estamos hablando de hace muchísimos años como algunos creen. Eso estamos hablando de hace 60 años. Todavía hace 50 años existía mucha segregación racial en los Estados Unidos, y que hoy todavía se ve, no solamente con la raza afroamericana, sino también con los latinos, con los asiáticos, y que es algo que realmente siento que vale la pena hacerle frente, y que vale la pena hacer campañas que brinden conciencia y que rompan esos estereotipos y esos estigmas en la sociedad. Así que un aplauso para la organización de los Marineros de Seattle, que realmente cuidan también este tipo de detalles. Y para cerrar, mi gente, los Marineros de Seattle, desde que terminó prácticamente la temporada pasada y de cara a lo que va a ser este 50 aniversario de la organización, desde que fueron constituidos en 1977 los Marineros de Seattle, están haciendo un top 50 donde usted puede votar para elegir los 50 mejores jugadores que usted considere de la organización.
ellos aquí ponen el cómo se eligieron el ranking. Dice que tienen que haber sido jugadores que jugaron 4 temporadas o más en Seattle, que hayan tenido por lo menos una aparición como todos estrellas y que actualmente lideren a los Marineros de Seattle en alguna de sus categorías estadísticas. Y que hayan sido parte de icónicos momentos de la organización. Ese fue como el criterio de elegibilidad que ellos tuvieron para designar a quienes podemos elegir en estos 50 hombres de la organización. Yo particularmente voy a empezar mi votación ahorita, la voy a grabar para que ustedes la tengan después, pero quiero hacerles la invitación para que ustedes también puedan votar por ella. La van a conseguir dentro de la página de mariners.com. Aquí se las voy a dejar también en los comentarios en este momento a los que estén conectados, si quieren empezar a hacer sus votaciones. Pero por ejemplo, para que tengan una idea, aquí yo quería hacerlo con ustedes en vivo, pero no quiero hacerlo así tan rápido. Pero en Catchers está Bob Stinson, Cal Raleigh, Dan Wilson, Dave Bell, John Yasso, Kenji Yojima, Mike Zunino y Tom Murphy. Yo de aquí elegiría 3. Yo me iría con Cal Raleigh, con Dan Wilson y con Mike Zunino para empezar a hacer ese top 50. Y si quieren lo vamos haciendo. Vamos a ver, voy a llegar como hasta 30 minutos. Me quedan unos 5 minutos más y creo que con eso voy a cerrarlo. Pero en bateadores designados tenemos a Daniel Vogelbach, que me tiento un poco en elegirlo. Edgar Martínez, Ken Fields y Nelson Cruz. Yo creo que Nelson Cruz y Edgar Martínez entran sin duda. En infielder están Adam Frazier, Adrián Beltré, lo tengo que elegir, aunque tal vez su etapa más icónica fue con los Texas Rangers, igual que Alex Rodríguez, que tal vez su época más icónica fue con los Yankees de Nueva York, pero cumple con los criterios. Alvin Davis, Brett Boone, sin duda. Está Brad Miller, no lo voy a elegir. Bruce Bochy, no lo voy a elegir. Carlos Guillén, yo lo elegiría, aunque sus mejores años fueron con Detroit, pero por un tema de patriotismo venezolano y por lo que yo seguía la carrera de Carlos Guillén, me parecía un jugador impresionante. Carlos Santana no lo voy a elegir. Greg Reynolds, realmente no lo vi jugar. Dae-Ho Lee, no lo vi jugar. Dan Miller, Darryl Coles, realmente no los vi jugar, no podría elegirlo. David Bell, David Seguí, miren, a David Seguí podría elegirlo. Creo que lo voy a seguir a David Seguí. Y miren, si le dan abajo al nombre del jugador, los lleva a las estadísticas para que también hagan una comparación estadística de los jugadores. Voy a elegir a Eugenio Suárez, sin duda. A Harold Reynolds. JP Crawford creo que ya tiene números para estar aquí. James Segura no lo elegiría. A Jim Presley sé que fue un gran jugador, pero tampoco lo vi jugar. Joey Cora lo voy a elegir. A John Oleru también por lo que representó en ese momento. Jorge Polanco. A José Celestino López lo voy a elegir. Josh Naylor ya al ser lo que es, le voy a dar mi voto. Kylie Seager sin duda. Julio Cruz no. Lenny Renle no. Luis Ojo no. Mark Lemore no. Mike Brewer no. Mike Ford no. Omar Vizquel, miren, Omar Vizquel yo creo que podría estar como esos íconos de la organización por haber pasado por aquí. Tino Martínez igual. Robinson Cano sin duda. Y no sé cuántos llevo ya. Spike Owen no lo vi jugar. Richie Sexton no. Aquí Old Cowan, Danny Tartabull, Dave Harrison, Franklin Gutiérrez, al Guti lo voy a elegir. Henry Cotto no lo voy a elegir, pero sé quién es y creo que gente lo va a incluir. Ichiro Suzuki, Jay Burner, claro que tienen mi voto.
Jeffrey Leonard no lo vi jugar. Julio Rodríguez sí. Ken Griffey sí. Ken Griffey Sr. ¿Qué tal fue Ken Griffey Sr.? ¿Qué tal fue Ken Griffey Sr.? Y miren, mi gente, ustedes ven, para una organización que apenas tiene 50 años, estos son unos peloterazos, ¿oyeron? Pura crema aquí en la organización de los Marineros de Seattle. Puro caballo, hermano. ¿Cómo pierde ese equipo? Me dice Domingo Mijares. Bueno, así es el béisbol. Creo que nunca se han unido las cosas dentro de la organización de los Marineros. Tener los mejores pitchers con los mejores peloteros de posición. Por lo menos la época de King Griffey no coincidió con Ichiro Suzuki, con todo y que jugaron épocas muy similares. Bien complicado esas cosas. Domingo Mijares también me pone, todavía se ve mucho racismo, tanto en el béisbol como en el fútbol. Sí, sin duda. Y creo que estas son parte de esas iniciativas que son necesarias. Más allá de una prenda de mercancía, es toda la conversación que pone sobre la mesa al hablar de esto. A Ken Griffey Sr. le voy a dar mi voto simplemente por lo que representó junto con su hijo. Mike Cameron tiene mi voto. Kay Lewis no, Kevin Mitchell no, Michael Saunders no, Michael Bergley. Miren, no lo vi jugar y no les podría decir si lo tiene, igual que Phil Bregley, pero sé que fueron grandes jugadores. Mitch Haniger no, a Randy Arozarena se lo voy a poner porque creo que va a quedar con los números necesarios. Ricky Henderson sin duda, Randy Winn no, Raúl Ibáñez sí, Rupert Jones, Sam Haggerty, Stan Javier, Víctor Robles y Tam no. Aaron Seal como pitcher, no. Andrés Muñoz, sí. Yo creo que ya lo tiene para pasar a uno de los grandes del equipo. Por aquí tengo a Andy Baines, Arthur Rhodes, Bill Cowell, Bill Kroger, Bill Swift, Bob Wills, Bobby Ayala. A ninguno le estoy dando mi voto. Realmente no conozco a muchos de estos pitchers, para serles sincero. Y creo que estoy dejando de darle voto a gente que debía haber. Bueno, Chris Bosio le voy a dar mi voto. A Brian Wood ya le di mi voto. A Bryce Miller no. Diego Seguí está entre las votaciones. No le voy a dar mi voto. Edwin Díaz, el Sugar Díaz, le voy a dar mi voto. A Fernando Rodney, a Félix Hernández, por supuesto. Freddy García, Guy Spader, no creo que tenga todavía los números para ser uno de esos dos estrellas. Hisashi Iwakuma, sin duda. JB Moyer, James Paxton, sin duda. Jason Vargas, no sé si tuvo como para estar en estos renglones. José Paniagua le voy a dar mi voto por la entrevista que tuve en Abriendo el Podcast. Ese hombre fue un icono dentro de la organización. Kazuhiro Sasaki sin duda tiene mi voto. Luis Castillo lo tiene. Logan Gilbert lo tiene. Mac Brash, Mac Lawson, Mac Lowell, Mike Jackson, Mike Moore, Paul Abbott sin duda. Randy Johnson, Rafael Soriano, no lo sé, quiero ver más opciones. Yoshi Kikuchi, no sé. No le quiero dar tampoco el voto a todos los japoneses que se me aparezcan. Me hubiese gustado. Mire, me queda un solo voto. Un solo voto me queda. Y se lo voy a dar. Vamos a ver quién me puede haber quedado por ahí sin voto. Bobby Wells, Bobby Ayala, Aaron Seal, Andy Baines. Ay, Dios mío, ¿a quién le doy este último voto? Vamos a ver. Gracias a la gente que empieza a seguir la cuenta, que han estado conectados en el noticiero. Dios. Yo creo que este último voto que me queda.
se lo voy a dar a Daniel Vogelbach por un momento icónico que tengo de él en mi cabeza, de esos batazos que ayudaron al equipo de los Marineros de Seattle en la era reciente. Ahí están mis votos, mi gente. Voy otra vez de atrás hacia adelante para cerrar. Receptores en el top 50 de los Marineros de Seattle: Carl Riley, Dan Wilson, Mike Zunino. Bateadores designados: Daniel Vogelbach, Edgar Martínez y Nelson Cruz. Infielders: Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Alvin Davis, Breck Boone, Carlos Guillén, David Seguí, Eugenio Suárez, Harold Reino, JP Crawford, Jay Cora, John Olerud, Jorge Polanco, José Celestino López, Josh Naylor, Kyle Seager, Omar Vizquel, Robinson Cano y Tino Martínez. Como fielder: Franklin Gutiérrez, Ichiro Suzuki, Jay Bonner, Julio Rodríguez, King Griffey Jr., King Griffey padre, Mike Cameron, Randy Arozarena, Raúl Ibáñez, Ricky Henderson. Y como pitchers: Andrés Muñoz, Brian Wu, Chris Bocio, Edwin Díaz, Félix Hernández, Fernando Rodney, Freddy García, Isashi Iwakuma, James Paxton, Jamie Moyer, José Paniagua, Kazuhiro Sasaki, Logan Gilbert, Luis Castillo, Paul Abbott, Randy Johnson. Y esos son mis 50 jugadores de los Marineros de Seattle. Te faltó Derek Jeter. No, Derek Jeter no fue jugador de los Marineros de Seattle. Ahí voy con la votación. Se va. Y ahí está, mi gente. Si ustedes quieren, pueden, por favor, hacer su votación para que elijan el top 50 de jugadores de los Marineros de Seattle en este 50 aniversario. Sin duda es una actividad muy bonita que te ayuda a recordar también la grandeza que ha tenido la organización a lo largo de estos años. Ya son 50 años de la organización, no es poca cosa, y ojalá sean muchos más. En el podcast de la semana pasada les recordé que el equipo estuvo a punto de desaparecer, y fue gracias a Nintendo que el equipo sobrevivió. Entonces recuerden, mi gente, recordar la historia del equipo, elegir el top 50 de sus jugadores de los Marineros de Seattle, y nos vemos en el próximo Marineros al Día. Por ahí me escribe Joe Alicea: dentro de un ratico te llamo, mi Joe, cuando vaya saliendo, para que echemos cuenta un rato y nos pongamos al día. Luis Goncalves me dice: te faltó Luis Pinella, para mí el mejor manager de la historia de la MLB, mis respetos para él. Sí, pero no está un área de manager. Sin duda Lou Piniella lo hubiese elegido 10,000 veces. Le doy 5 de los 50 votos a Lou Piniella, pero no está entre los elegibles. Por eso no lo pude elegir. Pues bueno, mi gente, les mando un abrazo grande. Ahí dice yo, Alicea, Ichiro, Edgar, Griffey, esos sin duda se fueron. Son 50 que hay que elegir. Ya los elegimos por aquí y lo pueden ver en el episodio, que recuerden que va a estar colgado en YouTube. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Marineros al Día. Bye bye.